Bien, entonces comenzamos ya la clase número 5 del módulo Apocalipsis y vamos a ir entonces a mostrar algunas imágenes, diapositivas para estar comenzando. Ay, no era eso, pero... Entonces, bueno, me parece que la semana pasada quedamos terminando ya la carta o el mensaje dirigido a Pérgamo, así que quedarían ya las últimas eh, cuatro, ¿cierto? Cartas, por lo que vamos a tratar dentro de la hora que corresponde abarcarlas todas, vamos a tocar ciertos puntos. Aclaro desde ya que no se puede detallar todo, pero sí creo que vamos a poder abarcar lo que es más relevante o que tenga, digamos, una cohesión, una unión con el resto de lo que vamos a ver en las siguientes clases. Ah, vamos a comenzar haciendo algo que quizás se pueda hacer, dada la naturaleza del texto. Hablamos de una sinopsis, ya se puede, digamos, en esta instancia hacer ya un resumen de lo que hemos visto y lo que vamos a ver. En general, si ustedes se fijan en este cuadro, bueno, arriba están cada una de las iglesias a las que es dirigido cada uno de los mensajes y bueno, hay varios elementos en común. Tenemos, por ejemplo, que todas tienen una introducción, que todas tienen un mitente, es decir, hay un precedente en una especie de introducción o más bien una indicación de lo que a posterior viene. En algunas, por supuesto, hay un mensaje positivo y en algunas no hay. Y en algunas otras hay un mensaje negativo directamente. No en todas tampoco hay una exhortación, es decir, un llamado de atención o un llamado al arrepentimiento o un llamado a la modificación, como queramos verlo, ¿ya? Una exhortación. En otros casos, bueno, podemos decir que es una especie de amenaza, pero más bien es una advertencia, es un remesón, es un llamado de atención. Y bueno, en cada una de ellas tenemos en parte conclusiones y en otras partes promesas. En otras partes promesas y en otras partes conclusiones. ¿Ya? ¿No? Así que para hacernos más o menos un cuadro sinóptico, esto es importante cuando queremos ver el origen, ¿ya? La naturaleza del origen del mensaje. O sea, en el fondo es el mismo Señor que no cambia, tiene una sola palabra, no se modifica, más bien se perfecciona en en nuestra revelación personal, ¿cierto? Esa palabra se va revelando en la medida que nos mantenemos, que perseveramos, que seguimos adelante. Eh, pero detrás de cada uno de los mensajes hay puntos importantes, como por ejemplo descripciones de quién es el Señor. Y esto es súper importante. Bueno, ya hablamos de esto un poco en los primeros capítulos, porque aquí Jesucristo ya está sentado en el trono, está glorificado, resucitado. Entonces está como en una etapa distinta. Y en esta etapa se nos revela de varias maneras. Muchos de los títulos que aquí no son solo títulos, sino que características, son más bien repeticiones de lo que se le adjudica al, al Dios del Antiguo Testamento, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay algo que quizás una unión divina que dentro de la literatura juanina nosotros debemos comprenderla como eh, la imagen del Dios invisible, al referirse a Jesucristo, eh, al mismo Dios del Antiguo Testamento disminuido, adaptado a este sistema de vida,
Eh, entonces, el tema aquí es que es complicado cuando, por ejemplo, eh, sobre todo en los destinatarios, ¿ya? Aunque quizás no era tan complicado, pero sí es complicado para nosotros porque eh, tenemos ciertas tendencias teológicas debido a quizás a ciertos espacios de información que no hemos tenido hasta ahora. Pero digo que era complicado para los destinatarios, por ejemplo, ver en Jesucristo la naturaleza atribuida siempre al Dios del Antiguo Testamento. ¿Ya? Entonces, en definitiva, es Dios mismo y es el que se está revelando. ¿Ya? Dentro de la literatura juanina, nosotros debemos comprender que hay un importante énfasis en la aclaración de distinguir los conceptos filosóficos acerca de la deidad, acerca del origen. Vamos a hablar un poco de eso en una de las cartas hoy en día, ¿ya? Cuando se habla del principio de toda la creación, ¿a qué se refería? ¿Ya? Eh, pero la literatura juanina es muy enfática en dar a entender que debemos mirar a Jesucristo no de un punto de vista filosófico, sino más bien desde un punto de vista del entendimiento acumulado en todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, hay una unidad en el texto y por lo tanto el destino o las características, más bien dicho, las características de cada una de las cartas dirigidas a distintas iglesias que en el fondo ya hemos dicho son representativas, ¿cierto? De todas las iglesias o de todas las congregaciones o de todas las asambleas, da lo mismo. eh, en el fondo es el mismo y uno solo. Entonces, eso queda fuertemente plasmado, no solo en el Apocalipsis, sino que en general en la literatura juvenil. Bien, ah, no es que él trate de manera diferente con cada una de las iglesias, ¿ya? Es decir, el espíritu de el mensaje siempre es el mismo, está encuadrado dentro de lo que es la voluntad de Dios revelada. Revelada en parte en lo que es el Antiguo Testamento y revelada en su totalidad en la aparición del Señor Jesucristo, ¿cierto? Cuando deja su gloria y se hace semejante a los hombres y habita entre nosotros. Eh, Así que vamos a ir descubriendo algunas características de él que tiene mucha similitud entonces con la teología estricta del Antiguo Testamento, sin que hayan ingresado eh, otros conceptos. Recuerden ustedes que una de las peleas grandes, entre comillas, que tuvo Juan siempre era contra los gnósticos, ya contra el pensamiento gnóstico, que es bien especial, es bien complejo, ya. Me atrevería a decir que incluso algunos dentro de nuestras iglesias, no de nuestra corporación necesariamente, sino que dentro del pensamiento cristiano hoy en el siglo XXI hay muchas ideas gnósticas, aunque ustedes no lo crean. Entonces, el empeño de la literatura juanina es hacer la distinción, es hacer la diferencia. Y creo que esa es una de las cosas que hay que, eh, una vez terminado este periodo para ustedes, ¿cierto? No solo Apocalipsis, sino que en general, es la diferenciación estricta y detallada y milimétrica entre una cosa y otra. Entonces, ese va a ser mi énfasis en el fondo siempre. Eh, De pronto hay una cuestión semántica, de pronto hay una cuestión de limitantes comunicativas, pero bueno, para eso existe la posibilidad de que interactuemos, que hayan preguntas y que se puedan responder, etcétera. ¿Ya? Así que antes de adelantar cualquier conclusión, conversémoslo y tratémoslo, porque es todo un desarrollo que hay que hacer, ¿ya? De muchas cosas que creemos que están, digamos, firmes, pero en realidad hay que desarrollarlas, hay que meditarlas, hay que investigarlas, ¿ya?
Bueno, vamos entonces con la siguiente iglesia que es el mensaje hacia Tiatira. Vamos a ver. Hermano Cristian, ¿lo puede leer por favor? Versículo 18 el capítulo 2. ¿Puede o no? Sí, 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 sí. Ya, por favor. Dice, y clamó en voz potente diciendo, No, no, no. ha caído. Capítulo Ah, 2, capítulo, dos. capítulo 2, verso 18. Al revés leí yo. Apocalipsis. Y, es, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como, si, como llama de fuego y pies semejantes al bronce lucido, dice esto. ¿Sigo? Sí, sí, todo, por favor. Vamos a dar lectura a todo. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que te dice profetiza, enseñe y reduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, tenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrados como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Muy bien. Gracias, hermanito. Vale. Hay una particularidad que nosotros debemos considerar cuando leemos en especial el griego. Ya hemos dicho que aunque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, tiene un pensamiento subyacente que era comprendido dentro del judaísmo o dentro de, digamos, los creyentes en ese entonces. Ah, cuando hablamos de judaísmo, debemos sentirnos en alguna medida unidos a ellos, porque en el fondo, como ustedes ya se habrán dado cuenta, el cristianismo, incluso de los primeros años, el primer siglo, es una derivación del judaísmo, o sea, no se entiende el cristianismo ya sin el judaísmo. Entonces, de todas maneras hay una unión, ¿ya? Eh, si es más o menos precisa con respecto a la voluntad de Dios, bueno, eso es algo que no viene al tema. Eh, obviamente que en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, hay, digamos, una mejora en las promesas y una serie de cosas que cambian, pero el Nuevo Testamento tiene su precedente en el Antiguo Testamento. De modo que hay un pensamiento detrás incluso de lo que es el idioma con el cual se escribe el Nuevo Testamento y en especial la literatura joanina y en especial el Apocalipsis. Entonces, eh, por eso es que se hace referencia, ¿ya?, a ciertos personajes que están en el Antiguo Testamento.
Eh, pero el punto que yo quería tratar es que, ¿cómo lo propongo? Dentro del hebreo, a ver, dentro de la gramática hebrea, que es tan distinta a la gramática española o castellana, ¿ya? En muchas ocasiones, fíjense ustedes que aunque es una palabra aguda, es decir, que tiene la coma ahí perdón, la tilde, ¿cierto? En la primera sílaba, ¿es así o no? Sí. Eh, Se debe interpretar de manera esdrújula. Es decir, en muchas ocasiones cuando nosotros escribimos en el hebreo con énfasis en la primera sílaba, está hablando en futuro, y incluso viceversa, ¿ya? Entonces, cuando nosotros revisamos con ese precedente, a la luz de ese antecedente, el Apocalipsis, y lo interpretamos según el pensamiento hebreo, nosotros vamos a notar que en muchos casos el verbo está en futuro, pero en realidad está activo, es decir, está en presente, ¿ya? Usted, hermana Doménica, me entenderá, a lo mejor no soy preciso en la terminología de la gramática española, pero espero que se entienda, ¿ya? Eh, entonces, cuando por ejemplo habla de que el pueblo de Tiatira debía hacer ciertas cosas para que Dios le diera, por ejemplo, la estrella de la mañana, no quiere decir que no se la haya dado ya, ¿no? Independiente de lo que eso signifique. Vamos a llegar a eso, pero aquí es ejemplificar en primer lugar el concepto y bueno, y ya después lo vamos a aclarar con ilustraciones, pero eh, no es que este pueblo dejara de tener ciertas regalías, cierta gracia, ciertos dones y ciertas capacidades, como que si Dios se hubiese privado de habérselas dado, ¿ya? Y que se las va a dar después. En realidad no tiene ese objetivo, ¿ya? La verdad es que está diciendo en alguna medida, tú ya lo tienes o ya tú lo has experimentado, ¿ya? Porque, por ejemplo, en el caso de la estrella de la mañana, ¿ya? Eso es algo que todos tenemos cuando tenemos el encuentro con Él, ¿ya? Vamos a llegar al significado de eso en su minuto, pero eh, lo que aquí el texto dice es que, bueno, hagas ciertas cosas y te daré la estrella de la mañana. O sea, como que ya no se lo hubiese dado, pero en realidad sí ya se los había dado. Entonces, los tiempos dentro de la gramática hebrea y del sentido judío o hebreo, ya, más bien dicho, los tiempos a veces son inexactos, por decir de alguna manera, ¿ya? Entonces, esto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que nosotros debemos interpretar muchas cosas, no desde un punto de vista gramatical, ni léxico, ni etimológico, sino desde un punto de vista teológico, es decir, después de haber acumulado comprensión, entendimiento espiritual, ¿ya? De la voluntad de Dios o de la revelación de Dios a nuestras vidas a través de la palabra, ¿ya? Ese es un antecedente que hay que tener siempre presente a la hora de leer sobre todo el Nuevo Testamento, pero sobre todo el Apocalipsis. Bien, eh, una de las cosas destacables de esta iglesia es que le habla, dice, bueno, yo conozco tus obras y amor y fidelidad y servicio y paciencia y que tus obras últimas son más que las primeras, ¿ya? O sea, habla de un progreso, habla de un crecimiento, al menos en lo que tiene que ver con eh, exhibir la fidelidad. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que las obras son eso, exhibir cada vez más el reflejo de que Cristo está en nosotros. Sin embargo, había algo que ellos estaban tolerando y que tiene que ver con prácticas que quizás eran muy comunes. Y el tema aquí
como la vez anterior también conversamos, es que el sincretismo, eso de querer de pronto tolerar cosas que son netamente humanas o del mundo, y decimos no es tan malo, hagámoslo nosotros también, porque con eso quizás tenemos otros objetivos, eso es peligroso, ¿ya? Por ejemplo, yo vestirme de guaso e ir a una fonda para el 18 para ganarme las almas, o sea, ¿ya? Es como, si soy oveja, déjame vestirme de lobo, a ver si agarro algunos lobos. Es como súper ilógico. Es como decir, o sea, Dios necesita lo malo para producir algo bueno en nosotros, ¿ya? O sea, Dios necesita del diablo para que nosotros atendamos su voz. Es como súper ilógico, ¿ya? Porque además que tenemos antecedentes teológicos de que Dios no necesita el mal, Él no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, ¿ya? Entonces, ah, ¿qué ocurre con esta mujer? Vamos a ir a Primera de Reyes, veamos, porque tenemos que desarrollar, o sea, la mujer representa algo, ¿ya? Y nosotros, bueno, no sé si se acordarán, pero a modo de recordatorio vamos a revisar algunos versículos, porque es importante. Es importante porque yo sé y podemos ver, ya siendo muy rigurosos, cómo es que a veces toleramos ciertas cosas que parecieran tan comunes y corrientes, ¿ya? Que parecieran, digamos, indefensas, que no nos van a influir, pero ojo, que la voluntad de Dios trasciende la cultura del momento, y eso debemos entender, ¿ya? En muchas ocasiones no se nos va a decir a nosotros aquí en la Biblia, no vean películas triple X, pero a raíz de otras escrituras, de otras indicaciones dentro de las escrituras, nosotros entendemos que eso no es aplicable en nuestra vida, ¿ya? Entonces nos tomamos del principio para aplicarlo en nuestro tiempo presente, ¿ya? Entonces, aquí ocurría que había, al parecer, una líder que se creía profetisa y que es representada por Jezabel. Ahora, lo que se entiende en muchos casos es que cuando la mujer está liderando es porque el hombre no está haciendo lo que le corresponde, ¿ya? Porque no podemos negar que desde el Génesis en adelante es el hombre el responsable de la mujer y de su familia, ¿ya? Es una indicación, digamos, que está clara dentro de la escritura directamente del Señor, ¿ya? Eh, entonces, cuando la mujer está liderando, es porque algo no está haciendo bien el hombre. Así se puede leer, se puede entender, ¿ya? Y bueno, hay muchos ejemplos de eso, ¿ya? Entonces, vamos a ir a Primera de Reyes 16:29. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Om, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá, en comparación con el otro reino del sur. Este reinaba en el norte, en el llamado Israel, ¿ya? Compártale el link, por favor, al hermano ahí. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Samaria era la capital del reino del norte. Y Acab, hijo de On, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Oh, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidón. O sea, de que a partir de aquí hubo un matrimonio que estaba prohibido, ¿ya? Y quizás este es el origen de todo el resto, porque de verdad, por lo que vamos a ver, la mujer tenía fuerza sobre el rey de Israel, ¿ya? Y fue y sirvió a Baal y los adoró. Quizás aquí está el resultado de lo que Balaán había hecho en su tiempo, de enviar prostitutas, mujeres, para seducir a los hijos de Israel.
y es sobreentendido que la mujer tiene cierto poder sobre el hombre, ¿ya? Hay cosas que el hombre no tiene, digamos, herramientas y cosas naturales que tiene la mujer. Entonces, obviamente, es una herramienta, si se quiere decir, o un arma, según el caso, ¿ya? Que la mujer tiene como, eh, digamos, como un plus, ¿ya? Y dice entonces, e hizo altar a Baal, y en el templo de Baal que él edificó en Samaria. O sea, calculen, po, el rey de Israel, el responsable de todo el pueblo, se casa con una mujer seguramente por un convenio político, ¿cierto? Cosas que se hacían y se han hecho siempre. Se casan entre las mismas familias ricas y poderosas. Eh, pero aquí también le construyó un templo y empezó a adorar a Baal. Ahora, qué era adorar a Baal? Bueno, ese es el desarrollo de la historia de Jezabel, ¿ya? Era, por ejemplo, sacrificar a los ídolos, todo lo que ellos comían, y, bueno, acometer hechos de inmoralidad sexual o fornicación, como dice la escritura, ¿ya? Pero eran siempre dedicados a los dioses. Entonces había idolatría y además un desorden terrible respecto a lo sexual. Entonces, dice, hizo también acá una imagen de acera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Vamos a ir entonces al capítulo 19 del mismo libro, versículo 1. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Ya? Y bueno, después Elías se asusta y qué sé yo. Ahora el tema es que ella no le consultó al rey, sino que envió mensajeros amenazando al siervo del Señor, ¿ya? Entonces la mujer era terrible, bueno, tenía un carácter quizás muy fuerte, dominante, ¿ya? Entonces esto se sale de de todo el marco dentro de la voluntad del Señor, ¿ya? Vamos a ir a Segunda de Reyes, 9:30. Ah, bueno, y hasta aquí ocurren varias cosas, principalmente que ella se creía líder y es por eso que aquí está la relación en Apocalipsis que se dice profetiza, entiéndase profeta como aquel que lidera y predica y enseña y dirige las cosas, líder, ¿ya? Recuerden ustedes el doble aspecto de la profecía que tiene que ver con exhortar, es decir, dirigir, aconsejar, predicar, según sea el caso, y por otro lado, vaticinar, ¿cierto? Hablar por adelantado. En este caso, bueno, se entiende que solo se dice ser profetisa, por lo tanto tiene que ver más bien con uno de los aspectos del profeta, que es simplemente exhortar, ¿ya? Y la exhortación trae, digamos, demanda, exigencia a quienes escuchan, ¿ya? Entonces la mujer era terrible y bueno, empezó a perseguir a Elías y qué sé yo, y ahí salen nuestras experiencias en la vida de Elías y en la de Acab y entre los pueblos mismos, toda una consecuencia a raíz de el proceder de esta mujer y finalmente hay una profecía sobre ella, que es lo que vamos a leer ahora. Dice, vino después Jehú a Jezreel y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, sucedió bien a Simri, que mató a su señor, es decir, ¿te acordaste de hacer lo que debías hacer? Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién es esta conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, es decir, se olvidaron de Jezabel y ya le dieron honra a este nuevo rey, ¿ya? Y él les dijo, echadla abajo. Y ellos la echaron y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Wow, ¿ya? Entró luego y después que comió y bebió, dijo, id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron a sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. ¿Ya? Y volvieron y se lo dijeron, y les dijo, esta es la palabra de Dios, el cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, en la heredad de Israel comerán los perros las carnes de Jezabel. ¿Ya?
ahí está en resumidas palabras. Eh, ya, andan todos perdidos. Bueno, después pueden ver la grabación. Entonces, era una mujer de carácter fuerte, influyente, pero, insisto, cuando este tipo de mujeres, de las que hoy en día podemos hacer, digamos, en una mirada rápida, un recorrido, y hay varias que hoy en día son virales dentro de Internet, y que hablan más de lo que tienen que hablar. Ojo con eso, porque eso no es la voluntad de Dios, ¿ya? Si bien la mujer tiene su lugar, ¿ya? Cosa que no quita que ella sirva al Señor, que le preste servicio al Señor, pero el liderazgo siempre se ha entendido estar en los hombros del hombre. Entonces, cuando aquí hay una mujer que influye, que se cree profetiza y enseña a fornicar, ¿ya? Es decir, seduzca para que haya inmoralidad sexual, ¿ya? Y comer lo sacrificado a los ídolos, es una persona que está llevando definitivamente eh, fuera de la voluntad de Dios al pueblo. Y si está liderando la mujer es porque algo no está haciendo bien el hombre. Entonces algo ocurre aquí con el líder, ¿ya? Sin embargo, así, el Señor dice que ya le ha dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere. O sea, hay un nivel de rebeldía. Adelante, hermana Dominica. Sí, hermano, tenía una consulta con respecto a eso, porque como dice usted, hoy en día se ve mucho en las redes sociales el tema de las mujeres, profetas y todo lo que más, los títulos que podemos encontrar hoy en día. Sí. Pero ¿a qué nos podríamos referir en la actualidad? ¿Sería como el llamado de las pastoras, por ejemplo, o en el liderazgo en general? Porque también, como decía usted, estamos prestas a servir. Yo como mi amiguita aquí hoy día, medio mañosito, estamos llamados, ¿cierto?, como mujeres a servir. Pero me asalta esa duda. Siempre he tenido esa duda, hermano. De hecho, lo conversé la otra vez con la hermana Marta también al respecto del liderazgo de las mujeres. Porque de alguna manera hasta ahora, en lo que yo he entendido, o lo que Dios me ha hecho entender también a este tiempo, es que como ayuda idónea mi deber es apoyar a mi esposo en su ministerio, ¿cierto? Ujú. Pero en la actualidad, ¿a qué se referiría eso o cómo podríamos traerlo a la actualidad? ¿Como en un nombramiento de pastora, del liderazgo dentro de la iglesia, enfocado como a qué? Ahí me pierdo. A ver si usted me puede aclarar, ahí va a caminar un poquito. Bueno, no sé si voy a poder ayudar, pero si- a ver, sometámonos a lo que la palabra dice. A ver, cuando uno dice cómo aplicar la palabra hoy en día, en realidad la palabra se aplica de una sola manera en todos los tiempos. Con eso quiero decir que no porque nuestro entorno social que viene del mundo nos presione, nosotros debemos someternos a esa presión. O sea, no porque, por ejemplo, Michelle Bachelet en su momento fue presidente, entonces también la iglesia puede tener mujeres líderes, ¿ya? Ojo, no estoy diciendo que no, porque de hecho yo tengo un ejemplo muy cercano en donde a raíz de la falta de la figura del hombre, tiene que liderar la mujer, ¿ya? Eh, pero el ideal y las encomiendas de liderazgo y de servicio siempre fueron sobre hombres. Por ejemplo, Pedro era casado, pero es a él al que se le da el ministerio, ¿ya? Eh, Ahora, eso no quita que la mujer haga ciertas labores, pero vamos a las escrituras y a los ejemplos. Cuando no hay, por ejemplo, no hay casos en los que hay una indicación clara, entonces nos remitimos a los ejemplos que hay. Entonces Pablo, por ejemplo, habla de mujeres que salían a orar a ciertas horas, ¿ya? Y él mismo en las cartas pastorales, en Corintios, por ejemplo,
habla de ciertos excesos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, eh, y es por eso que él tiene que dar indicaciones para limitarlas, ¿ya? Eh, y ahí, por ejemplo, les dice, definitivamente no le permito hablar a la mujer, pero eso se entiende dentro de un contexto, ¿ya? Por ejemplo, si hay una Jezabel dentro, o sea, obviamente es porque falta el líder, pero si hay liderazgo y hay una Jezabel dentro de las iglesias, o el líder no se ha dado cuenta o no quiere tomar resoluciones, pero eso no corresponde, porque la Jezabel no está edificando. Ese es el tema aquí. No es que Dios no use a la mujer, yo creo que sí, pero en un lugar determinado. Ahora otra cosa es eso de ayuda idónea, ¿cierto? Que tiene que ver con, más que idónea, es la contraparte, es aquella que ve lo que él no ve. Ese es el sentido de esa palabra, idónea, ¿cierto? De abarcar aquello que el hombre no ha abarcado. Pero siempre las escrituras, y sin el ánimo de ninguna manera de socavar a la mujer y sus capacidades, porque eso no se ve en las Hermano escrituras. Marcelo, Déjeme terminar un poquito. Lo que se ve en las escrituras es un abuso que el mismo Señor Jesucristo denuncia de parte de los hombres judíos hacia las mujeres, ¿ya? Pero él mismo nos remite a lo que fue el Edén y dijo, porque la voluntad de Dios era esa, que el hombre tuviera una mujer y, digamos, cumplieran su papel, el papel que les corresponde. Entonces nos vamos al Génesis y cuando el Señor trae la mujer a Adán, ya él dice, bueno, ahora es esta hueso de mi hueso y carne de mi carne, es decir, es parecida a mí, ya es de mi similitud. Y el Señor dice, por otro lado, le haré ayuda idónea, pero esa palabra no está bien traducida, porque si vamos al hebreo, en realidad la palabra que sale ahí es contraparte, es aquella que confronta al hombre, eso es literalmente, ¿ya? Entonces la mujer, a raíz de este entendimiento, de esa expresión ahí en el Edén, se entiende que es el complemento del hombre. Entonces las cosas que no abarca el hombre las abarca la mujer. Las cosas que no alcanza a ver el hombre las ve la mujer. Oiga, y eso es cierto, o sea, es en la práctica uno lo ve así, ¿ya? Y por eso es que la mujer tiene que corregir al hombre en muchos casos, obviamente en un círculo privado, ¿ya? Con prudencia y con sabiduría, ¿ya? Allá vean ustedes cómo se comunican, pero no creo que sea garabatos ni insultos, no, sino que papito, chanchito, guatoncito, como le diga, mire, yo creo que aquí podemos, y esas cosas que uno no ve, la mujer te las hace ver. Ahí se cumple la idoneidad de la mujer, la contraparte del hombre. Entonces, aquí no se trata de que quién es mayor o menor, sino que cada uno haga lo que le corresponde hacer. La mujer no puede pasar a llevar al hombre, ¿ya? Eh, y el hombre debe darle su lugar a la mujer también. Por ejemplo, en el caso del liderazgo, hay cosas que el hombre no puede hacer con las docas, pero sí la mujer. Ahora, la mujer debe consultar al hombre, porque, porque hay cosas que quizás entienda más el hombre que la mujer, por una cuestión de que el roce o lo cotidiano está en el hombre en otras cosas. Por ejemplo, el hombre tiene que entender la palabra, tiene que tener una base. No siempre la mujer, porque la mujer se dedica a la casa, a los hijos, qué sé yo, en términos normales, ¿cierto? O a trabajar, qué sé yo. Pero es el hombre el énfasis, el que, por ser el líder, tiene que tener un conocimiento básico para enseñarle a su esposa y a la familia. Entonces, él es el sacerdote de su casa. Eh, entonces, en muchas ocasiones, ¿cómo hacemos esto, chanchito, guatoncito, perrito? Y el hombre tiene que tener una respuesta. Entonces, no es que se estén pasando a llevar, ese nunca fue, digamos, la autorización del Señor. Era por la dureza del corazón
que se permitieron muchas cosas, incluso que tuvieran más de una mujer, pero no era el, el fin ni el objetivo del Señor. Eh, entonces, no sé, creo haberlo respondido indirectamente. Hay cosas que va a tener que preguntarle al Señor porque Él da finalmente la claridad en el detalle de las cosas, ¿no? Gracias, hermana Doménica, por la pregunta. Mi hermana Soledad, me parece que me habló, ¿no? Ya, buenas noches, hermano Marcelo. No, Bueno, yo quería acotar que hubo una mujer que se llamaba Abigail, que tomó el lugar de su esposo por ser imprudente. Entonces, en esos casos, uno puede ver que también la mujer al Señor le da roles, y como usted decía, pero también era porque realmente de repente hay cosas que se escapan y que, como usted decía, nosotros las mujeres vemos mucho más que los hombres a veces. Entonces, en ese proceso de Abigail, cuando esto defendió al esposo de que por su imprudencia, ¿cierto?, no fuera muerto, y ella tomó el rol de una mujer sabia y fue y rescató la situación. Era mi comentario como estaban hablando acerca de ese tema. a ver, yo creo que más que haya tomado el rol, ella, digamos, se dio cuenta de cosas que no se estaba dando cuenta y para eso está la mujer. A eso voy, ¿ya? Que ve cosas que el hombre no ve y tiene que corregir la situación. Eh, e insisto con esto de que cuando hay una mujer liderando, es porque el hombre no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir, ¿ya? Pero esto no le quita valor a la mujer, o sea, no lo miren así. El Señor estableció así las cosas, ¿ya? Eh, por supuesto, hay casos y casos que hay que analizarlo, pero yo estoy hablando en términos generales, aplicable quizás de manera general, ¿ya? Eh, pero hay cosas que no puede hacer el hombre, pero sí las hace la mujer, y viceversa, ¿ya? Eh, y cuando lleguemos al entendimiento de eso, bueno, es cuando en realidad estamos desarrollando la voluntad de Dios acerca de ser uno, porque no es, ¿cierto? Un énfasis solamente, como lo ven algunos, de manera sexual, sino que tiene que ver con un complemento en todas las cosas, ¿ok? Bien, puedo continuar, ¿cierto? Ya. Ok, entonces dice, bueno, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no se ha arrepentido. Y esto es el tercer nivel de gravedad del pecado. Hemos conocido por los estudios anteriores que está el pecado por ignorancia, que no pesa tanto, que está el pecado que aún sabiendo las cosas yo las hago, y eso ya es rebeldía, ¿ya? Entonces, si se le ha exhortado, se le ha pedido que se vuelva a Dios, ¿cierto? Y no lo ha hecho, entonces ya está en plena rebeldía. Y aquí hay un tema, dice que caerá en cama y gran tribulación junto con los que con ella han caído en las mismas prácticas, ¿ya? Eh, entonces, de pronto, bueno, puede tomarse como una especie de disciplina el hecho de caer en ciertas situaciones de enfermedad. Ahora, de esto yo no quiero hacer una teología ni generalizar o ser categórico en decir que cada vez que alguien tiene una enfermedad es la mano de Dios sobre ellos. Simplemente porque usted ni yo lo sabemos. Porque también nos resfriamos y no quiere decir que Dios esté enojado con nosotros, hayamos caído en rebeldía y por eso que nos castigó. Porque está este pensamiento dentro de nuestras filas a veces, ¿ya? De que si a alguien le pasó algo malo, Dios está ahí disciplinando y tenemos toda una teología en torno a eso. Pero yo digo, ¿de dónde sacan eso? ¿Ya? Cuando en la Biblia, o sea, el mayor ejemplo de sufrimiento, aparte del Señor Jesucristo, lo tenemos en Job y sabemos lo que ocurrió ahí, ¿ya? Y de ninguna manera la voluntad de Dios era castigarlo por su maldad.
pero él sí se sintió así. Quizás el Señor me castigó a mí por mi maldad, le decía a sus amigos ahí cuando él estaba en sufrimiento, pero en realidad cuando el Señor se le manifiesta en los últimos capítulos, le dice, no, no, no es por eso, es por otros motivos, ¿ya? Entonces, no podemos hacer una teología de esto. Si alguien está enfermo, Dios lo está castigando. ¿De dónde sacan eso? Ese es un pensamiento que no está, que si bien lo reflejan algunas secciones de la Escritura, no quiere decir que sea la voluntad de Dios. Así como en muchos casos hay adulterio, muerte, asesinato, abusos, y no quiere decir que esa sea la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, eh, y simplemente, hermano, para sacarnos toda idea preconcebida y caer en esto de juzgar a los que están sufriendo como que están siendo castigados por Dios, simplemente se saca esa idea entendiendo que no lo sabemos, ¿ya? Quizás sí y quizás no. Ahora, como sea el origen que llevó a estas personas hasta ese lugar, para nosotros lo único que debe significar el sufrimiento ajeno es una instancia para amar como el Señor lo hizo con nosotros, ¿ya? Demostrar la compasión, no importa de dónde vino, el Señor sabrá. El Señor sabrá los motivos por los que está esta persona. Si de repente vemos hermanos que enfermos, 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 y, ¿y qué está pasando aquí? Si tenemos un Dios poderoso que sana, ¿y por qué no la ha sanado? ¿Ya? Y por ahí empiezan las especulaciones. Mire, esas situaciones de los demás, lo único a lo único que nos debiera llevar es a actuar con compasión y misericordia. Orar, bendecir, ayudar y nada más. El resto, ¿qué nos importa a nosotros? ¿Ya? Eh, bien, pero también estaba, ¿cierto? En la otra parte de esta división dentro de la congregación, los que no habían aceptado esa doctrina se habían mantenido firmes, no habían sido arrastrados ni influenciados, y esto es importante. Por lo que está escrito al lado ahí en la diapositiva, ¿ya? Resulta que siempre va a haber un remanente, y de hecho se habla de la salvación del remanente, y no de todos. Nosotros vemos cómo desfilan algunos dentro de nuestras congregaciones, van, vienen, salen, entran, y se va renovando, y uno dura un año, después viene otro y dura 3 años, y así van cambiando, cambiando. En realidad no todos se quedan, siempre hay un remanente. Entonces, eh, ¿cómo es posible esto? Con lo que el Señor les dice, retén lo que tienes. ¿Ya? Lo que tenemos, ¿qué tenemos? Lo que hemos recibido del Señor. El poder para hacer su voluntad, para mantenernos en fe, en fidelidad, exhibiendo, ¿cierto?, los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. De esa es la única manera de mantenernos dentro del remanente. Por sus frutos los conoceréis, ¿ya? Entonces, si usted se quiere hacer una especie de radiografía espiritual y entender en qué situación está, bueno, el Señor nos revele a nosotros mismos cuál es la situación nuestra. Porque acuérdese que no siempre tenemos la capacidad para ver con claridad las cosas. Hay algunos que la conciencia, ¿cierto?, se les entenebreció, se les enfrió, ya no tienen la capacidad para darse cuenta qué cosas están haciendo mal. Entonces, ojo, cuando de pronto nos sintamos muy cómodos en una situación, hay que ponerse incómodo. Y esto se entiende a nivel espiritual, ¿ya? Bien, entonces, hay un remanente que no cae en la influencia de esta mujer, y ese es el remanente en esto, ¿ya? Que va a encontrar el Señor en cada una de las congregaciones. En el fondo. Bien, dice por otro lado, ya los últimos versículos, le daré autoridad sobre las naciones, entiéndase, naciones en su etimología como los no judíos o extranjeros o gentiles, ¿ya? Le daré autoridad sobre los gentiles, dirigiendo obviamente eh, la carta, ¿cierto?, a un
pueblo que tiene un precedente judío, ¿ya? Obviamente habían gentiles entre la congregación, es decir, aquellos que no eran judíos de sangre o que participaban en la religión anterior y que se habían convertido a la fe, ¿cierto?, del Mesías. Sin embargo, habla acerca de la autoridad sobre las naciones o los no judíos. Entonces dice que los pastoreará con vara de hierro, como yo. A ver, vamos a leer ese versículo. Dice, eh, verso 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro. Y serán quebradas como vaso de alfarero, ajá, como yo también la he recibido de mi Padre. Entonces, bueno, esta no es la primera vez que nosotros encontramos promesas acerca de que vamos a participar en el juicio en su momento. Pablo también habla de que no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles. No sabemos, en realidad, no podemos concluir teológicamente acerca de este evento, pero sí, al parecer, se nos va a dar participación en el juicio de los que no han creído en el Señor. Eh, Así como yo he recibido la autoridad de mi Padre para hacerlo, los pastoreará, porque también así se puede leer esta palabra, ¿ya? Eh, o los regirá con vara de hierro. La vara de hierro habla de rectitud, es decir, de que hay un entendimiento de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, de la ley del Señor, para poder decidir lo que es bueno y malo. La base del juicio está dentro de las escrituras del Señor, ¿ya? Miren, yo no sé si ustedes han escuchado de Rambán. Él era un judío del siglo XIV, obviamente no creyente en el Mesías, en Jesucristo, pero él se dio la tarea de, eh, de hacer un recuento de todos los mandamientos que están en la Torá o en el Pentateuco, y son alrededor de 603. Y yo he hecho un estudio de esos textos, pero no interpretándolos como Rambán, sino que a la luz de lo que el Señor Jesucristo interpretó o dentro del espíritu de la interpretación de nuestro Señor. Y resulta que yo me sorprendo porque de pronto nosotros nos hacemos preguntas acerca de incluso de la cotidianidad de la vida y pareciera no haber respuesta, ¿ya? Y de pronto quizás cada uno de ustedes tenga la sensación de que la Biblia no habla de todas las cosas de la vida, pero yo les prometo que haciendo un estudio muy minucioso del Antiguo Testamento, vamos a encontrar cosas muy detalladas, a tal punto que el Señor habla acerca de no mezclar, por ejemplo, ciertos materiales en la ropa que vestimos. Y uno dice, "Pero no mezclarás el lino con la lana". Y uno dice, "Pero ¿cuál es el sentido de eso?". A la luz de una interpretación, digamos, actualizada y con los ojos del Señor Jesucristo. Y claro, aquí uno tiene que ya entrar a investigar y qué sé yo, y cuál es la implicancia de las ropas en uno, así como el Señor hacía la diferencia entre animales puros e impuros, ¿ya? Y es por eso que prohibió, por ejemplo, comer ratones o comer murciélagos y cerdos, porque todos esos animales fueron hechos para cosas específicas. Entonces, no se puede comer de eso porque, bueno, eh, tiene una implicancia en el cuerpo, así como lo que vestimos también, ¿ya? Y yo me acordaba estos días atrás que me bajé del auto y me dio la corriente.
Pero ¿por qué me da la corriente? Porque el auto tiene un sistema donde descargan ya toda la electricidad estática que se produce y qué sé yo, pero ¿qué está pasando? Y es mi forma de mezclar las ropas. O sea, con esto quiero ejemplificar que las escrituras abarcan todas las áreas de nuestra vida. El tema es que no investigamos, ¿ya? Cuando nosotros hacemos una investigación exhaustiva, detallada, nos damos el tiempo, hermano, de estudiar el Antiguo Testamento, toda la ley que llamamos nosotros, pero a la luz de, ¿cierto?, cómo el Señor Jesucristo lo interpretó, vamos a entender que esa es la base sobre la cual nosotros desarrollamos un criterio para tomar decisiones y para diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿ya? En el Nuevo Testamento hay muchas indicaciones que comienzan en el Antiguo Testamento, ¿ya? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se decía no matarás, y el Señor acá dice, bueno, para que no llegues a matar, ten cuidado cuando te enojes, porque si uno se enoja contra el otro, ya es culpable, dice el Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te puede llevar a matar a alguien. Entonces, obviamente, si estamos en el Espíritu Santo, ni siquiera vamos a sentir ganas de eh, matar a alguien, incluso de enojarnos con alguien. Lo miramos con amor, con compasión, lo perdonamos. Listo, pasó. Eso debiera ser. ¿Ya? Entonces ahí hay una interpretación de una ley del Antiguo Testamento desde el punto de vista del Señor Jesucristo y así muchas otras cosas. Entonces, cuando leemos el Antiguo Testamento, a mí me ocurre que de pronto decimos como que es demasiado espiritual y como que de pronto no abarca todas las áreas de la vida del hombre. Pero es que no es así. Ya el Nuevo Testamento tiene un objetivo claro, definido, pero en el Antiguo Testamento, cuando uno va ahí a la médula, ¿ya? Va a encontrar principios aplicables que por lo demás nos hablan del marco dentro del cual nosotros desarrollamos nuestra capacidad para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, esa vara de hierro debe ser pulida, hablando, digamos, simbólicamente, ¿ya? Debe ser forjada, debe ser pulida, debe estar lista para tomar la determinación y la decisión y hacer un juicio. Entonces, obviamente, con el poder de Dios, tiene que haber mayor claridad. ¿Ok? Eh, bien, en el caso que pueda avanzar. Le daré la estrella de la mañana. ¿Qué significa esto? Bueno, miren, en algún caso, porque aquí se puede también leer como el lucero de la mañana, ¿eh? Pero en muchos casos a Satanás se le llama el lucero de la mañana. Entonces, en algún momento escuché que a Jesús también se le llamaba Satanás. Bueno, hay que tomarlo de quien viene, ¿no? ¿Ya? No ha nacido de nuevo. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que le daré la estrella de la mañana? Porque de Jesús se habla, ¿ya? Como la estrella de la mañana, la estrella que resplandeció en nuestros corazones, ¿ya? Y resulta que eh, debe entenderse esto como la progresión de entendimiento respecto, o sea, en nosotros respecto a la voluntad de Dios, ¿ya? A ver, déjenme buscar un versículo que se me vino a la mente, y con esto vamos a quedar un poco más, que tiene que ver, dice, um,
Me olvidé. Eh, que el sol alumbra. A ver si alguien se acuerda de ese versículo. Hasta que el sol alumbra. ah, a ver si me arroja. Hermano Marcelo, se corta soy yo. Sí, se le cortó recién a usted la voz. Puede ser que su teléfono. Aquí está, Proverbios 4:18. Mire, fíjense lo que dice. Dice, eh, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben qué tropieza. Entonces, aquí tenemos un precedente. Entonces, el Señor es llamado eh, el lucero de la mañana, no por la asociación de palabras y que tiene que ver con el enemigo, que sabrán que viene de la palabra, o sea, de Lucifer, ¿cierto? Pasa a, y se dice que viene de luz bella, entonces se habla de luz de la mañana, una serie de asociación de ideas sin hacer la diferenciación, porque hay un precedente en este concepto, ¿ya? Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, cuando en Apocalipsis se nos dice que se nos dará la estrella de la mañana, dice, en palabras sencillas quizás, eh, que se nos dará la capacidad en nuestros frutos de justicia de ir madurando a tal punto, ¿ya? Como el sol nace en la mañana y se presenta con toda su luz a mediodía. Entonces habla de un desarrollo, de un progreso en cuanto a nuestra conducta, en cuanto a esa nueva creación que el Señor está desarrollando en nosotros. ¿Ya? Ahora, hay todo un concepto detrás, ¿ya? Porque Jesús, cuando el Señor se hace semejante a nosotros, también se dice que Él es la expresión disminuida de Dios, ¿ya? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Entonces, esa disminución es como la lucecita del amanecer, ¿ya? Y luego cuando Él concluye su obra acá en la tierra y resucita, es sentado en el trono, se sienta en el trono como señal de autoridad, esto es un lenguaje figurativo, por supuesto, como señal de autoridad, nombre sobre todo nombre, ¿ya? Por lo tanto, esa lucecita que veíamos acá, con, semejante a los hombres, algo parecido a un hombre, es la que fue creciendo en nuestros corazones en la revelación hacia nosotros, en nuestro entendimiento espiritual acerca de la persona de Jesucristo. Y este es como el lucero de la mañana que va creciendo ya en nuestro entendimiento hacia nuestras vidas, la comprensión de quién es Él, etcétera, etcétera, un progreso, un desarrollo, ya, un increyendo de nuestro entendimiento acerca de quién era ese que se presentó como parecido a los hombres, pero que hoy día está sentado y tiene un nombre sobre todo nombres. O sea, se fija en la evolución, no quería usar ese término, pero el progreso, el desarrollo de nuestra percepción de quién es Él. Por eso, desde el principio, en las primeras clases yo decía, por favor, olvidémonos de esa imagen del Cristo sufriente y qué sé yo, porque Él ahora está sentado en gloria y no hay nadie mayor que Él, ¿ya? Entonces,
Él es el que debe nacer en nosotros para llegar a que en nuestros frutos de justicia también crezcamos a su imagen. ¿Ok? No puedo avanzar más. Vamos a tomar unos minutos, 5 minutitos, hermano, ¿ya? Eh, ¿Les parece? Y volvemos, ¿ya? Hermano Marcelo, Sí, pido permiso, a las 10 me voy a retirar porque tengo una reunión con Martita. ¿a qué hora? A las 10 más o menos voy a retirarme. Vamos a pasar entonces a analizar el mensaje a la iglesia de Sardis. Vamos a tocar algunos puntos nomás, porque si no, no vamos a avanzar. Se supone que dentro del plan hoy día debiésemos terminar con todas las iglesias. No sé si vamos a poder hacerlo, ¿ya? Eso a las 9:30. Bien, entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Eso ya quedó claro en su momento, ¿no es cierto? No es que Dios se divida en 7 partes, ¿ya? Sino que son atributos, ¿ya? O expresiones de Dios abarcando, digamos, 7 necesidades o 7 formas, perdón, 7 expresiones de el cumplimiento de sus promesas, ¿ya? Lo relacionamos en su minuto con que se diga de él que es el testigo fiel. A ver, vamos a recordar un poquito acá. Dice, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, el que nos hizo reyes y sacerdotes, los 7 espíritus. Es decir, todo lo que el Señor incluyó para completar la obra redentora, ¿ya? Las primeras 4 partes hablan acerca de la labor de Jesucristo, digamos, como el Cordero, como el sacerdote en algunos casos, ¿ya? Y el resto es el efecto de esa obra, que es, nos amó, nos lavó, nos hizo reyes y sacerdotes, ¿ya? Entonces ahí están los 7 espíritus de Dios, ya lo habíamos indicado. Entonces dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, también aclaramos lo que eran las 7 estrellas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y estás muerto. O sea, aquí hay un problema más o menos, ¿ya? Ya lo vamos a analizar. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas o completas delante de Dios. Esa palabra perfecto también puede traducirse como completo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Ya? Que tiene oídos, oiga hoy lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, ¿qué es lo que es eso de estar vivo o muerto? Bueno, hay que ir al precedente que tenía Juan, que era hasta aquí, antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Ahí están las bases, ya lo dijimos en la hora anterior. Ahí están las bases de todas las cosas. Después el Señor lo que hace, ¿cierto? En el Nuevo Testamento es darle la interpretación correcta a lo que muchos habían tergiversado en su momento. Pero ahí están las bases, tal cual está escrito. Y aquí el problema fueron siempre los comentaristas, los teólogos. A ver qué hacemos con esto, cómo se interpreta, lo interpretamos acá, allá, listo. Bueno, y si se puede dar carta de divorcio a la mujer, a lo mejor tiene un lunar que no me gusta, le doy carta, listo, ya, ¿ya? O quizá, no sé, pues tiene ciertas costumbres, no le echó sal a la comida, ya le doy carta de divorcio. Entonces el Señor decía, no ese es el ideal está allá en el Edén, ¿ya? Que ambos sean uno. Pero Moisés os dio la autorización para dar carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón, pero no es que sea el ideal, ¿ya?
por vuestra dureza, por vuestra incapacidad de soportar ciertas cosas, incluso ignorando que vosotros también tenéis imperfección. Y de pronto uno es bueno para criticar a la contraparte, ¿ya? Pero no a uno. Entonces de pronto el hombre se fija que la mujer va engordando, con el tiempo le van saliendo canitas, y uno, oye, pero ya no eres la misma de ayer. Y tú, ¿ya? Entonces había dureza de corazón y el Señor tuvo que interpretar bien las cosas, pero la base está allá, allá. Entonces, ¿qué es lo que es eso de estar vivo o muerto? Bueno, en Deuteronomio, voy a ir rápidamente allá, 4:4, dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. ¿Ya? Miren, de pronto ocurrió algo en el Antiguo Testamento y que quedó como una herencia teológica. Por ejemplo, cuando Moisés está en el Sinaí y el Señor se presenta al pueblo, ¿ya? Hasta ahí lo habían oído nomás, pero no habían visto los relámpagos y los truenos y todo lo que ocurrió en el Sinaí. Entonces, ¿qué le dijeron los hombres a Moisés? Le dijeron, dile a Dios que no hable directamente con nosotros, porque si Él habla con nosotros vamos a morir. Ponga atención a esto. Entonces, Moisés dijo, bueno, Señor, mira lo que pide el pueblo, así que hazlo a través de mí nomás. Entonces el Señor hablaba a través de Moisés. Pero a raíz de eso, ellos dijeron de ahí en adelante que si escuchaban a Dios, ellos iban a morir, ¿ya? Ahora, nosotros también para interpretar debemos usar la lógica inversa de las cosas. Cuando ellos decían, si Dios nos habla, vamos a morir, ¿ya? ¿Qué están diciendo? Entonces no escuchemos la voz de Dios, porque si no vamos a morir, ¿ya? Entonces aquí el Señor, por eso es que dice esto, y lo aclara acá, Deuteronomio 4:4, dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy, ¿ya? Vamos a Levítico 18:5 para desarrollar un poco más la idea. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. A ver, el Señor dos veces habla acerca de los que viven para Él, para Él. ¿Cuáles son hasta aquí? Uno, que sigamos su palabra, y dos, lo que dice acá, ¿ya? Que guardáis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo viviréis. Entonces, una cosa está relacionada con la otra. Si seguimos al Señor, ¿cómo le seguimos? Bueno, a través de sus ordenanzas, de su palabra, y por lo tanto el que sigue al Señor en su palabra está vivo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver Mateo 19:6. ¿Para quién? O sea, para el Señor, ¿quiénes están vivos o muertos? Vamos a Mateo 19:6. Dice, a ver si estoy bien, Mateo 19:6. Me parece que me equivoqué. Bien, a ver. Me equivoqué. Vamos a ir a Juan 10.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ok? Juan 12:50. Solo buscando reseñas o referencias acerca de qué es lo que Dios piensa acerca de los que están vivos o los que están muertos. ¿Ya? 12:50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Ok? Am, Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que aquello que está en Deuteronomio, en Levítico, que es seguir la voz de Dios, seguirle a Él y guardar sus mandamientos, eso es estar en vida. ¿Ok? Ahora, nosotros hoy en día tenemos el gran privilegio de que a través del Espíritu, esa palabra se vuelve práctica en nosotros, lo que llamamos vida en nosotros. Entonces, ¿qué es estar vivo? Es estar dentro de los mandamientos, de la voluntad de Dios, caminando en el camino que corresponde. ¿Ya? Romanos 2:7 para terminar la idea. ¿Qué dice? Dice, vida eterna, bueno, voy a leer el 6, dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Una vez más, la vida tiene que ver cómo yo reflejo mi fe, es decir, cómo exhibo mi fidelidad. ¿Ya? ¿Y qué dice el Señor que son los muertos? Mateo 22:32. Dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Ya? Entonces, ¿con quiénes Dios tiene relación? Con los vivos. ¿Y cuáles son los que tienen vida? Los que andan en su palabra, en sus mandamientos. ¿Ok? Bueno, y ahí hay otros versículos, no quiero alargarme, pero en el fondo lo que acabamos de hacer es ver escrituralmente a qué se refiere con el que esté vivo y quien esté muerto. Entonces, ellos pensaban que estaban vivos, según lo que dice aquí Apocalipsis, ¿cierto? Pero en realidad no estaban vivos. O sea, pueden parecer, pero no ser. ¿Bien? Entonces, eh, que tienes nombre, es decir, que muchos pueden conocer tu fama de que vives, pero en realidad estás muerto. ¿Ya? Entonces aquí es es lo triste eh, que puede alcanzar un hombre que ve al Señor Jesucristo como una religión. Porque la crítica del Señor siempre hacia los fariseos era, decís y no hacéis. ¿Ya? Entonces ellos tenían la apariencia y se vestían de una forma determinada, toda una apariencia de piedad, pero con vuestras obras las negáis la piedad. ¿Ya? Y la piedad ahí significa, digamos, los frutos, las acciones. ¿Ok? Entonces de pronto, cuidado con caer en esto, ¿ya? De la religiosidad, de las apariencias. Entonces de pronto somos buenos para eh, formarnos arquetipos de cómo debiese ser. ¿Ya? Entonces, por eso uno no puede enfatizar más en vestirse como cristiano que ser cristiano. Ahora, ojo, una cosa no quita la otra. ¿Ya? Pero de pronto encontramos con iglesias legalistas en ese sentido. ¿Ya? Que las mujeres tienen que vestir de una manera, que si están vestidas de otra manera, habla de carnalidad. Pues somos muy buenos para sacar conclusiones.
Y esa es toda una teología que hay dentro de muchas iglesias, ¿ya? Entonces miramos las apariencias y juzgamos según las apariencias. Entonces, para el Señor, y aquí lo que nos importa a nosotros es lo que Dios quiere decir, más allá y por sobre todo las otras, ¿ya? Es que para Dios el que está vivo es aquel que guarda sus mandamientos, que exhibe la fe, se le nota que tiene frutos, ¿ya? Más allá de lo que aparenta. Ahora, eso no quiere decir que por ser vamos a dejar de ser ordenados en algunas cosas, ¿ya? Eh, entonces, de todas maneras, las reglas que hay dentro de ciertas organizaciones pueden ser útiles, pero yo he conocido experiencias en donde todo el rato se está hablando de que la mujer tiene que vestirse así, ¿ya? Y ni siquiera hay base bíblica de cómo debiesen vestir las mujeres, más allá del decoro, de, ¿cierto? De la decencia. Obviamente, la mujer tiene que cuidarse los escotes, tiene que cuidarse el largo de la falda, o si el pantalón está muy apretado, ¿ya? Obviamente, o sea, hay cosas que se caen de maduro, ¿ya? Entonces, pero en relación a la vida espiritual, eso es secundario. Necesario, pero secundario. Que se entiende. ¿Ok? Bien, entonces, el Señor los exhorta, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Ya? Es decir, vuelve a la esencia de las cosas y guárdalo y arrepiente. ¿Ya? Es decir, vuélvete a Dios. ¿Ya? Mira, hay algunas traducciones que esa palabra arrepiéntete la traducen como un cambio de actitud, pero es que no ese es el sentido, porque, porque eso es filosofía, ¿ya? Porque cuando habla de arrepentirse, habla de volverse a Dios, es decir, de retomar el considerar, el tomar en cuenta lo que Dios dijo. Eso es arrepentimiento. No es solo un cambio de actitud. Ay, ay, yo no hago más esto. ¿Y cuál es el mérito de eso? No, es volverse a entender cuál es la voluntad perfecta de Dios. Eso es arrepentimiento, ¿ya? Lo demás es sentimentalismo. Dice, entonces, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Y aquí está la ironía de que de pronto yo he escuchado predicaciones y cuando el Señor venga como ladrón en la noche, oye, pero a los que va a sorprender el Señor es aquellos que no están en la voluntad del Señor. A ellos sí les va a aparecer como un ladrón en la noche, les va a sorprender. A nosotros no nos debiese sorprender, no porque sepamos la fecha, nadie la sabe, ¿cierto? Sino porque si te mantienes en la voluntad de Dios, eso mismo te da seguridad. Entonces no te va a sorprender, no nos va a sorprender como ladrón en la noche. ¿Ok? Cuidado con la terminología que de pronto usa. Dice, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Claro, ¿quiénes? Los que están muertos. Fuerte igual las expresiones, ¿no? Entonces dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, es decir, hay una purificación, una limpieza. Eso de vencer, bueno, se entiende como perseverar, como seguir adelante, ¿ya? Dependiendo siempre del poder de Dios, porque por nuestras propias obras y fuerzas no vamos a poder. Bien, esa es la misma situación que le ocurre en la parábola de los vírgenes, ¿ya? Que la mitad se había quedado dormida y la otra no, y le pidieron a la que tenía aceite, ah, etcétera. ¿Ya? Ahí está, entonces, más que confirmada la idea de quienes están vivos. ¿No? Bien, ¿pregunta? ¿Duda? ¿No? Voy a pasar a la siguiente. Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar.
porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo siempre te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien. Entonces el Señor aquí, como ya lo habíamos visto con anterioridad, se presenta en relación a lo que más adelante va a indicar, ¿ya? Entonces Él se presenta como el santo, el verdadero, y estos términos son los que a veces producen ciertas confusiones, porque estos términos, y es por eso que hoy en día el judaísmo no puede entender que Jesucristo sea el Mesías, ¿ya? Pero es porque ellos, todos estos títulos son para uno solo, y es para el Dios de Israel, ¿ya? Sin embargo, aquí están atribuidos a Jesucristo. Y por eso yo, en vez de hablar de Jesús hombre, yo prefiero hablar de la expresión de Dios disminuida, que es lo que Pablo explica a Timoteo, ¿ya? Entonces, es el mismo Dios, por lo tanto, con toda razón y autoridad se le puede llamar el santo, el verdadero. Y cuando habla de las llaves de David, bueno, habría que ir a Isaías, capítulo 22 y 22. Vamos a ver, porque es, digamos, el precedente que hay donde se habla de las llaves de David. Entonces hay que entender, aquí se refiere que el santo, el verdadero, tiene las llaves de David, que abre y ninguno cierra. Vamos ahí a Isaías 22, 22. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Obviamente se está refiriendo, ¿cierto? A Jesucristo el Señor. O sea, este versículo es mesiánico, ¿ya? Tiene esa proyección. Entonces dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Yo lo hincaré como clavo en lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. ¿Ya? Ajá. Dice, bueno, principalmente cuando hablamos de las llaves, bueno, hablamos de aquello que permite el acceso o no. Entonces, recuerden ustedes que las ciudades antiguas eran amuralladas y que habían ciertas puertas abiertas nomás. Había mucho más, pero habían ciertas puertas abiertas nomás. Entonces, aquel que se le permitía el ingreso se le hacía parte del pueblo, ¿ya? Porque dentro, bueno, más allá de otras actividades, lo que era principal dentro de la ciudad era el servicio en el templo, ¿ya? Por ejemplo, el comercio se hacía en las puertas. Todos los intercambios comerciales se hacían en las puertas. Entonces, dentro de la ciudad participaban los que eran de la fe. Entonces, obviamente que la llave se refiere a que Jesucristo es aquel que permite el acceso o no a ser parte del pueblo de Dios. Porque la llave es autoridad, ¿ya? Y además dice que Él es la puerta, ¿ok? Entonces, si Jesús es la puerta, ¿ya? Es Él el que permite o no permite las cosas, en el fondo. Ahora, quizás haya algo específico aquí de la iglesia y que no podemos aplicar a nosotros, porque las situaciones son específicas en muchos de los casos. Entonces,
he aquí una puerta abierta. Algunos leen esto como una posibilidad de algo, ¿ya? Eh, es que esto es lo que yo encuentro un poco forzado cuando se interpretan mezclando ciertas cosas. Por ejemplo, cuando se interpreta que esto es una puerta para que haya una expansión de la predicación del Evangelio, el mismo texto a nosotros no nos da luces de eso, ¿ya? Pero lo que hacen algunos para interpretar de esa forma es irse a lo que está escrito sobre Pablo. Y Pablo era uno de los misioneros que visitaba estas iglesias. Entonces, de ahí se hace la relación de que, bueno, la puerta abierta tiene que ver con que Pablo se le permite expandir el evangelio ya por los alrededores. Pero es que yo digo, ¿de dónde lo sacan? ¿Ya? Entonces, yo creo que más que lo que corresponde aquí, más que decir que algo es fijo, es algo específico para la iglesia, algo que ellos entendieron. ¿Ya? Lo que para nosotros sí es aplicable es que Jesús tiene las llaves. Y eso, basta. Más allá, ¿para qué? ¿Ya? Lo interesante es el resto del mensaje, porque dice, aunque eres pequeño, a ver, ¿qué dice literalmente? Vamos allá, no, dice ahí, perdón, Apocalipsis, dice, ah, dice, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, aquí en la Reina Valera, ¿ya? Y en otras sale como poder, como autoridad, como influencia, esa es más o menos la idea que debemos sacar de acá, ¿ya? Aunque tienes poca influencia, tienes poco poder, ¿ya? Es decir, estás en debilidad, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, eh, pero dice, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Entonces es posible que esta iglesia haya sido de bajo perfil, ¿ya? Que no haya tenido mayor, digamos, influencia sobre los demás, y es por eso que el Señor le dice, tú crees que eres débil, que tienes poca fuerza, pero yo haré que aquellos de la sinagoga de Satanás te reconozcan a ti y vengan y reconozcan que tú también eres amado mío, que no solo ellos son el pueblo escogido, sino que ustedes también. Entonces el Señor como que empareja las cosas. Aquí la fuerza y el poder y la influencia no depende de nuestras herramientas, sino que lo que Dios permita que se haga. Entonces, eh, imagínense, ya vimos cuál era la sinagoga de Satanás, ¿ya? Que era de otra iglesia, y que iban a venir y reconocer a los que estaban aquí en Filadelfia como los amados también. ¿Ok? Ahora, esto puede ser en un momento específico, porque recuerden ustedes que las variadas formas de interpretar las, no, digamos, la posición o el significado de las iglesias puede ser histórico, puede ser representativo, puede ser, ya vimos 3 o 4 formas de interpretar a las iglesias, ya puede ser progresivo, es decir, que la iglesia pasa por estas distintas etapas en el tiempo, o representativa de las distintas formas o situaciones de las iglesias en distintos lugares, etc. Entonces, dependiendo de eso, uno puede interpretar esto, ¿ya? Pero si uno lo interpreta cronológicamente, es decir, que pasará, digamos, en el tiempo, es decir, en el primer siglo la primera iglesia, en el segundo y tercer siglo la segunda iglesia, etcétera, sucesivamente, podemos llegar a decir que un día, cuando entre la plenitud de los gentiles a la salvación, entonces el judío va a reconocer que Dios también nos amó a nosotros y que va a hacer de los dos un solo pueblo.
Entonces se puede interpretar de esa manera también, ¿por qué no? ¿Ya? Eh, el tema es que como que el Señor equipara todas las cosas, independiente de la interpretación. ¿Ya? Bien, no me quiero extender más aquí. A ver, ¿qué otra cosa? Versículo 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de pruebas, quizás esto es un poco complejo, ¿ya? De tratar de explicarlo en 5 minutos. Mi reloj todo el rato me está acusando. Pero en base a que en algunos casos la escritura habla de que el Señor no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, es decir, que cada uno no puede decir que viene la tentación por parte del Señor, sino que de su propia concupiscencia es atraído y seducido y termina cayendo en pecado. Entonces no es que la voluntad de Dios sea poner el mal ahí adelante para que nosotros seamos tentados y en paralelo probados, ¿ya? Eh, como que Dios usara la herramienta del mal para que nosotros, pasando esa situación, digamos, estemos en alivio, hayamos pasado la tentación. O sea, aquí hay un entendimiento que debemos adquirir, que las tentaciones o las pruebas, más bien dicho, son situaciones, son experiencias. ¿Ya? A ver, de hecho voy a ir al texto en griego. Quiero explicar algo. Permítanme un segundo. Capítulo 3. Bien. A ver si lo proyecto ahora. Lo proyecto. Ah, bueno. Este es el mismo versículo 10, capítulo 3, verso 10 de Apocalipsis. Y aquí donde dice, a la hora que de la puesta a prueba, que está por venir, dice sobre la tierra. Vamos a analizar un poquito esta palabra prueba. Bueno, según sea el caso, se le puede llamar prueba o tentación. Pero fíjense la definición que hace Logos, el programa, de lo que es prueba. En el fondo lo que dice ahí en Apocalipsis es la palabra peirasmos, que significa prueba, por lo tanto no es tentación, ¿ya? Pero ¿qué se refiere cuando habla de prueba? Dice experimento. Bueno, ese es la acción, ¿cierto? Pero podríamos decir que es la experiencia de algo, ¿ya? Es decir, que nosotros podamos pasar por ciertas situaciones, ¿ya? Eh, ahora, esto de que implica adversidad, no necesariamente es la definición de esta palabra, porque aquí hay un poco del punto de vista del autor de esta página también, ¿ya? Pero la palabra en sí, peirasmos, tiene que ver con experimentar ciertas situaciones, ¿ok? Ahí ya debiese cambiarnos un poco nosotros la perspectiva de lo que es la prueba. La prueba no tiene que ver con necesariamente eh, con hacernos caer, por ejemplo, ¿ya? Sino más bien desarrollar en nosotros discernimiento y crecimiento en el conocimiento de Él. Por ejemplo,
De pronto uno ni consulta y toma decisiones, ni le consulta al Señor y toma decisiones, ¿ya? Me gusta esta persona, Señor, cuando uno es joven, me gusta esta persona, me gustaría que fuera mi esposo o mi esposa. Y uno ni pregunta, es un comentario que uno hace, se habla a sí mismo. Esta va a ser, ya, y ni consulta ni nada del Señor. ¿Ya? Entonces va y toma la decisión y se casa, y después del tiempo descubre que quizás no fue una buena decisión. Entonces, bueno, en ese caso, ¿qué se puede hacer? Más allá de lo que se puede hacer, el punto es que a través de ciertas experiencias que nosotros vivimos, diferenciamos entre lo bueno y lo malo, ¿ya? No es solo, eh, no solo tiene un origen racional el pensar que es bueno o malo, sino que a través de la experiencia uno dice, no tenía que haber hecho eso, ¿ya? Entonces, en el fondo, también las experiencias por las que pasamos son aquello que impulsa el desarrollo y el conocimiento de Dios, ¿ya? Entonces, cuando habla aquí de que seremos librados de la hora de la prueba que viene al mundo, en realidad está hablando de eh, que si nos mantenemos en la fidelidad del Señor, en la confianza en el Señor, entonces seremos librados de esa experiencia. Eso es en el fondo, ¿ya? Y es la única manera de no experimentar lo que viene, de no vivir lo terrible que viene. ¿Ok? Por eso él también en el verso 11 dice, retén lo que tienes. O sea, no te descuides de él, para que nadie tome tu lugar, es decir, tu lugar de salvado, ¿ah? O de victoria. Entonces, bueno, el verso 12 también dice, al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y recibirá sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Es decir, va a ser, ¿ya? Describe este verso más bien la posición, la situación y la función del creyente que va finalmente a vencer, ¿ya? Ahora, si ustedes se fijan, aquí habla del templo, y este es otro tema que vamos a abordar en las clases que vienen, ¿ya? Que en el cielo hay un templo, ¿ya? Ahora, obviamente, como se habla en un lenguaje simbólico, existe la posibilidad de que sea eso, pero eso es lo que vamos a ver más adelante. Recuerden ustedes lo que pasó en Éxodo 25:40, cuando el Señor a Moisés le dice, haz el tabernáculo o la tienda, ¿ya? Del tabernáculo, haz conforme al modelo que viste. O sea, el Señor le mostró lo que estaba pasando allá. Es decir, en el cielo es posible que haya una liturgia, un culto muy parecido a lo que había en el tabernáculo, y es por eso que hay un sacerdocio según el orden de Melquisedec. Acá estaba según el orden de Aarón, y allá está, según el orden de Melquisedec, del cual el Señor es sumo sacerdote. Entonces, bueno, eso es literal, es simbólico, es lo que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero aquí en el verso 12 describe, dice, eh, el templo, dice, entonces, ¿dónde está eso? Que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Eso se puede ver así, o desde un punto de vista figurado, hablar de la habitación de Dios, como columna dentro de la habitación de Dios. ¿Ok? Bien, hermanitos, yo creo que vamos a dejar hasta ahí la clase, ya. Para dejar unos minutos, no sé si alguien quiere conversar algo. Creo que tiramos muchas ideas, ¿no? Hay que hermano, esto, este material usted lo deja grabado, pero no lo puede enviar para volver a leer. Pero sí, voy a Sí, ver. porque hoy harto.